Para cerrar el ciclo de conferencias de este curso, contamos hoy con la amable presencia de don Eugenio Sanz Pérez, que lo ha invitado nuestro común amigo Juan Maciá, que está de viaje y no puede estar aquí. Don Eugenio es doctor en Ciencias Geológicas, diplomado en Hidrogeología por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Geología en la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Politécnica de Madrid. Desde hace 34 años se dedica a la investigación y ha intervenido en más de 100 proyectos, la mayor parte relacionados con la geología. Ha publicado más de 250 trabajos y, entre otras actividades, ha descubierto numerosos yacimientos como el de la cuenca de Cameros, entre Soria, Burgos y La Rioja. Con esta breve presentación dejamos el tema en sus manos. Muy bien. Gracias. Oís bien, ¿no? Yo casi utilizo el micrófono y hablo de manera más natural, ¿no? Bueno, como veis, vamos a hablar sobre el origen del hombre, ¿no? Creación y evolución. Bueno, yo soy geólogo, como habéis oído, y tengo inquietudes religiosas y entonces, bueno, estaba relacionando qué es la parte de la geología más relacionada con la fe, pues probablemente el origen del hombre, ¿no? Por otra parte, cuando yo era pequeño tenía un hermano que se murió de cáncer, éramos 4 hermanos y se murió a los 11 años, ahí lo tenéis, y como le encantaban los animales, pues mis padres durante los últimos meses le regalaron un monito, estamos hablando de los años 60. Bueno, ese mono después se quedó en casa, se llama Afe, nombre alemán, porque mi hermano iba al colegio alemán. El caso es que aquí en mi hombro he estado durante 7 años de mi vida llevando un monito. Quiero decir que conozco perfectamente la psicología de los monos, ¿no? Por lo menos de los titís, ¿no? Y por otro lado, todo se queda en casa. Un tío mío es catedrático, ya falleció, catedrático de neurología, médico, en la Universidad de Sevilla y después en la Universidad de Navarra, y escribió este libro, Enigmas en la evolución humana, que es, pues lo recomiendo, y es el que yo voy a seguir, básicamente. O sea, que no son ideas, en gran parte, no son ideas propias, sino que son ideas de otras personas, ¿no? Bueno, esto del origen del hombre, pues entra dentro de las cuestiones básicas que todos nos preguntamos, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos en esta vida? Algunas de ellas no pertenecen exclusivamente a la ciencia, sino que son de filosofía, ¿no? Y bueno, hay cuestiones básicas en el sentido, vamos a ver, en un principio no había nada, ¿no? Y si no había nada, ¿cómo es que hay después algo? Eso desde el punto de vista matemático pues se expresa por 0 y luego una cantidad, ¿no? 1, por ejemplo, ¿no? Antes 0, 1, pero físicamente no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces ese es uno de los pasos que uno se pregunta. Y otro es pues el origen de la vida, ¿no? Cómo de la materia surge la vida. Y de esa vida, otra de los saltos es cómo surge cómo surge el hombre racional, ¿no? Inteligente como nosotros. Bueno, es lo que decía, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos en esta vida? ¿A dónde vamos? Bueno, son cuestiones que están muy de moda, sobre todo esta, el origen de la vida, pero hay otras que es a dónde vamos, qué hay después de la muerte, ¿no? Y de esa no se habla, parece tabú, ¿no? Y sin embargo, pues al fin y al cabo estamos aquí en la Tierra, ¿no? Del otro es más misterioso todavía, ¿no? Bueno, es un tema también de actualidad por la presión de la corriente de los nuevos ateos, pero no es nuevo, Durante las épocas, durante el marxismo-materialismo, pues se utilizó la evolución para tratar de reducir al hombre a la materia solamente, ¿no? En el nacionalsocialismo pues también se hablaba o se utilizó el darwinismo como la selección natural y por lo tanto aquí está la raza aria, etcétera, ¿no? Y entonces siempre está la debate, Muchas veces hay mucha más ideología que ciencia y actualmente vosotros muchos habéis oído o habéis visto en la televisión, ¿no? Los programas de Jenkins donde la evolución se nos presenta como una alternativa de la ciencia al relato bíblico de la creación. Bueno, ¿qué nos dice la fe? Pues como cristianos nos dice que Dios es creador del cielo y de la tierra y que creó al hombre del barro de la tierra. Bueno, todo lo que está en el credo pues son dogmas de fe y por lo tanto de entrada no son demostrables. Hay que creerlos o no creerlos.
pero no son demostrables. La ciencia nunca demostrará la existencia de Dios, ni nosotros, ni la ciencia. Quiero decir que es el dogma de fe y que por lo tanto Dios no tampoco habla de manera, innecesaria, ¿no? Si dice esto es porque créetelo, ¿no? Bueno, es decir, que con nuestro propio conocimiento no lo podríamos saber, ¿no? Es decir, no podemos nunca demostrar de manera científica que Dios ha creado al hombre, pero tampoco la ciencia va a poder negar nunca a Dios. Quizá la ciencia juega con ventaja, dirá, bueno, ahora todavía no, pero espérame, dentro de un siglo, 2, 3, y a lo mejor sí, ¿no? Pero eso es una duda, pero ya veréis cómo no es así. De todas maneras, no hay que estar a la defensiva, Nos encanta trabajar, nos encanta conocer más, nos encanta razonar y podemos avanzar y saber un poco más, y a ver qué pasa con Adán y Eva, etcétera, etcétera. La ciencia busca la verdad, y por lo tanto la ciencia también, la ciencia busca la verdad, perdón, y la verdad revelada pues es también verdad, y por lo tanto son dos verdades, no se contraponen. Vivimos en un mundo también cientifismo, lo invade todo. Se ha relegado también la filosofía y el sentido común, por ejemplo, y eso nos sirve también para razonar. No todo que sea razón es ciencia. Y yo también adelanto, que espero no defraudar, ¿no? Y adelanto las conclusiones. No hay respuesta, aquí no se va a demostrar la existencia de Dios, pero podemos conocer, podemos pensar más. Y luego, por otro lado, también hay que hablar sobre la materialidad del hombre. Es decir, si nos vemos, pues nos parecemos bastante a los monos, a los apes, ¿no? Tenemos 2 brazos, 2 piernas, ¿no? Es decir, se nos clasifica como mamíferos, homínidos, y dentro de ellos tenemos el Homo sapiens. Y luego es de sentido común que somos racionales, ¿no? Somos el único animal que es consciente de sí mismo, que sabe que es inteligente, que conoce las cosas, el único que es capaz de amar y de sacrificarse y de dar la vida, y que somos libres, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? No podemos romper la materialidad. Si yo me quiero largar de aquí, pues me voy, os digo adiós, ¿no? Pero no puedo sobrepasar el muro, ¿no? Porque hay algo físico, ¿no? O sea, soy libre hasta cierto punto, ¿no? Es decir, somos únicos, ¿no? Y esa es otra evidencia, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Estos son los preámbulos. Pues la Biblia, en primer lugar, la Biblia no es un tratado científico. La Biblia dice quién creó el mundo. A la Biblia le interesa estrictamente lo necesario para salvarse. La Biblia no es un tratado científico. No dice cómo se creó el mundo. Dice quién creó el mundo, no dice el cómo se creó el mundo. Es un libro religioso, está inspirado por Dios, parece ser que el Génesis lo redactó Moisés y está escrito en la época, pero para todas las épocas, pero escrito en la época y por lo tanto también, por ejemplo, a lo mejor uno le choca y lo dice Ratzinger, ¿no? El mundo es bueno porque está hecho cuando dice y vio Dios que era bueno, pasó el segundo día, no sé qué, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, recalca. Para el hombre del Neolítico, de hace 2000, 3000 años, 4000 años, de que, oye, los espíritus malignos, los rayos, las enfermedades, le entra un espíritu malo. No, Dios ha creado un mundo bueno, ¿no? Y un mundo racional. Yo creo que esa es la cuestión y la otra vía de Santo Tomás que podríamos decir, ¿no? Es que todos son leyes. Es que cualquiera de nosotros, uno estudia biología, y estudia biología, y que estudia leyes de biología, y uno estudia física y estudia leyes de física, y uno estudia matemáticas y estudia matemáticas, ¿no? Porque está descubriendo leyes, todo está lleno de leyes, el mundo es racional, es como Dios, racional, ¿no? Bueno, y luego pues, dice, y entonces, ¿por qué se nos ha dicho que siempre que Dios creó el mundo en 7 días y no sé qué y tal? Bueno, porque el mundo de la ciencia es muy reciente. Si contamos pues, los 5000 años de la existencia, vamos a suponer, ¿no? O 40.000 años, que son el último siglo y medio, ¿no? Pues el 99,7%, y estaba hablando para todos los hombres, ¿no? Es decir, vendrá una época, que ya ha venido, donde el hombre pues, será científico, etcétera, ¿no? Pero también había que hablar para todo el mundo. Y luego, pues el sentido común, ¿no? Uno que ve un microscopio, yo que soy geólogo y veo el microscopio petrográfico y veo los minerales, los cristales, todos engarzados tan bonitos, de tantos colores, ¿no? Dice, Dios mío, qué bonito es esto, ¿no? O un paisaje, ¿no?
Un paisaje, vale, no lo ha hecho Dios minucioso y escrupuloso ahora mismo, pero ha puesto las leyes para que la geomorfología, la erosión, la sedimentación, todo haya modelado, ¿no? Y ha hecho un relieve, ¿no? Porque Dios es, pues eso, bondad y belleza, ¿no? Y el hombre está creado a su imagen y semejanza. Cuando dice la Biblia que está creado a imagen y semejanza de Dios, ¿cuál es la imagen y semejanza de Dios? Porque como Dios no es materia, no tiene cuerpo, Cristo sí, porque se materializó a través de la Virgen María, pues la materia, Dios es espíritu. La parte espiritual nuestra es la parte divina nuestra. ¿Y qué es la parte divina nuestra? Pues si quieren ustedes hablar de alma, pues es nuestra capacidad de amar, nuestra racionalidad, nuestra inteligencia, que es un soplito, porque Dios no tiene inteligencia como nosotros que razonan. Dios no razona, tiene un conocimiento directo de las cosas, ve esto y ve las moléculas del plástico, no razona, no tiene que deducir, no tiene que estudiar, porque es directo, ¿no? Mientras que nosotros razonamos, ¿no? Bueno, algunas ideas sobre la evolución. ¿La evolución qué es? Pues es un proceso por el cual, mediante una serie de cambios, una especie da origen a otra nueva. Esto es la macroevolución, cambio de especies, cuando de una especie surge otra. La microevolución, sin embargo, son procesos lentos, a saltitos, donde dentro de la misma raza pues se transforma en otra raza. Es la mejoranza, vamos a mejorar este tipo de vacas para que dé más leche. Estamos haciendo una selección artificial, como después es la selección natural de los condicionamientos del medio, que hacen que esa raza pues se adapte y sea pues más resistente a los medios que le rodean, ¿no? José Acosta, por ejemplo, un sacerdote jesuita, ya en el siglo XVI dijo, en la historia natural de las Indias, ya se adelantó a Darwin, y que las especies animales pueden descender unas de otras porque sus diferencias son accidentales y no esenciales. Se dio cuenta que todo es un árbol. Y Lamarck, de ahí viene parte ¿veis bien? Sí, nos dijo que los cambios ambientales crean nuevas necesidades y los organismos modifican sus hábitos, ¿no? Es decir, si necesitamos comer como las jirafas, pues nos hacemos del cuello largo porque está más arriba, etc., ¿no? Y la función crea el órgano y los caracteres adquiridos se transmiten hereditariamente. Esa es una idea errónea. Es decir, nosotros podemos hacer mucha gimnasia, ¿no? Y nos hacemos forzudos nosotros, pero después nuestros hijos no van a salir forzudos porque nosotros lo hayamos adquirido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Darwin asumió este error de Lamarck, pero sin embargo pues tiene el gran mérito de plantear la selección natural, ¿no? Y la evolución de una manera más científica, ¿no? La selección natural por adaptación al medio ambiente de una población que lucha por su supervivencia, ¿no? Sobreviven los individuos mejor adaptados. Ahí veis como los colores pardos de los conejos les hacen ser menos vulnerables a la caza de las rapaces, ¿no? Y él creía, porque no había leído a Mendel, desgraciadamente Mendel, de las leyes de Mendel que todos hemos estudiado, pues lo publicó en una revista pequeña, en una revista provinciana, una revista de provincias alemana, y entonces no tuvo divulgación, no era un JCR actual, con lo cual pues nadie se enteró, ¿no? Podríamos decir. Entonces las cosas eran distintas ahora, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues nada, que si Darwin hubiese leído a Mendel no hubiese dicho lo que hubiese dicho, ¿no? Porque él creía que porque él estaba cruzando palomas y entonces estaba mejorando la raza de las palomas y se creía que la evolución era progresiva, ¿no? Y no era a base de saltos, ¿no? Sino que una misma especie pues iba evolucionando, ¿no? ¿Y eso qué pasa? Pues que en el registro fósil, que es al fin y al cabo la materialidad, ¿no? De las especies hechas piedra a lo largo de los millones de años de la historia geológica de la Tierra, pues se veía que no había especies intermedias. Es decir, no hay especies intermedias. Tengo una figura más adelante. No hay, tenemos una concha y hay otra después que se parece bastante, pero no hay casos intermedios, ¿no? Y luego pues hay también fósiles que no han evolucionado, ¿no? El cocodrilo es igual que hace pues en 500 millones de años, digo por decir, la tortuga igual, ¿no? Mientras hay otros, el tiburón también parecido, mientras que hay otros, pues sin embargo, que evolucionan continuamente, ¿no? Y los virus, de hecho, nos tenemos que vacunar todos los años porque muta, ¿no? Porque muta el virus del gripe, ¿no?
y hay que hacer una vacuna cada año, ¿no? O las mariposas, que también mutan muy fácilmente, ¿no? Bueno, que se sepa que Darwin no era ateo, era creyente. Los que realmente fueron ateos fueron sus discípulos, y que les tocó el marxismo y les tocó y digamos, utilizaron las propias, la propia teoría de la evolución para ello, ¿no? Perdón, me estoy equivocando. Bueno, el neodarwinismo es, digamos, la visión materialista que se divide en dos, una como ideología y otro como ciencia. El neodarwinismo como ciencia dice que no hay, que todos son azar, que la naturaleza no sigue unas leyes, sino que son probabilidades, no probabilidades, sino azar, y al final pues se reconduce. Son como una fe ciega al azar. Eso pues no entramos en ciencia, de hecho no es ciencia, pero los matemáticos han demostrado de que las mutaciones viables para que una especie sea operativo son de tal calibre que necesitamos, no hay tiempo en la Tierra, no ha habido tiempo en la Tierra para que ello se haya hecho efectivo, ¿no? Es como decía Einstein, Dios no juega a los dados, otra vez la racionalidad del mundo, ¿no? Y después tenemos el cientifismo, es decir, la intromisión de la ciencia en los campos de la filosofía. Por ejemplo, pues como decía, ¿no? Todo es materia, no hay causa, todo es azar. Son afirmaciones que van más allá del campo científico, son como dogmas de fe, ¿no? Bueno, es que son muchas cosas las que tenemos que ver, ¿no? Bueno, otra de las posturas que hay, minoritaria, pero muy ligada al mundo protestante, es el creacionismo. El creacionismo cae en el mismo error que los neodarwinistas, y es que no tienen formación religiosa y entonces se creen que la Biblia es un tratado científico que se interpreta literalmente. La misma interpretación es la de un creacionista, ultraortodoxo, podríamos decir, que el de un neodarwinista materialista. No es Dios ahí meticuloso que va cambiando continuamente. Dios da unas leyes. No sabemos hasta qué punto la providencia va dirigiendo, probablemente lo va dirigiendo todo, y no lo vemos. De aquí hay mucho misterioso, ¿no? Y de hecho es que no vamos a conocerlo. Y luego hay una postura, que es la postura, digamos, mayoritaria, podríamos decir, que es el designio inteligente. Tampoco es ciencia, pero es una manera de pensar, no todo es ciencia. Y es que si a ustedes yo les muestro un reloj y le digo, nada, esto es al azar. Sí, se ha hecho al azar, pues no sé, las vajillas se han caído, se han puesto, la maquinaria, y dice, imposible, eso no puede ser. ¿Y el ojo? Que es una maquinaria muchísimo más compleja, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que ha sido todo al azar? Es imposible, ¿no? Es esa manera de pensar que detrás de los organismos humanos, sobre todo de algunos de los organismos humanos, está la acción de Dios, ¿no? ¿Y qué dice la paleontología? Pues la paleontología es el pasado, es el registro fósil de las especies vivientes. Pues existe una serie de leyes que nos dicen que desde, a ver si soy capaz, desde organismos, de pocos organismos, pues se ha ido complicando y se han ramificado y en diferentes árboles, y que todo está como ordenado, está ordenado. Se siguen unos esquemas filogenéticos ramificados hacia arriba, según el tiempo, a medida de más antiguo a más moderno, aumentando el número de grupos taxonómicos, ¿no? De especies. Dentro de series filogenéticas, dentro de alguna de esas ramas bien establecidas, se observa que algunos de los caracteres de algunas, por ejemplo, de los proboscidios, de los elefantes, ¿no? Como pues, los mastodontes eran así, después los mamuts, es decir, cómo van creciendo, o se van desarrollando. Luego hay una reversibilidad de la evolución, esas ramas después no vuelven hacia atrás, ¿no? Es decir, bueno, el hombre viene del mono, vale. ¿Podríamos decir que el hombre después va a pasar al mono? ¿No? Podría ser, ¿no? Bueno, luego la especialización progresiva, ¿no? A medida que pasa el tiempo, pues nos especializamos en natación, las aves del cielo, ¿no? Etcétera. La ley biogenética de Haeckel, y es que heredamos de ese tronco común algo. Y eso en el feto se ve como en los primeros momentos del feto, todos los fetos de todos los animales se parecen.
o son casi iguales. Luego ya nos diversificamos. Es como si tuviésemos un mismo origen, ya a nivel fetal. El equilibrio de la biosfera, bueno, esto yo lo comentaré quizá más adelante, pero también es interesante. Los animales, lo adelanto, los animales están, digamos, equilibrados. Hay más zorros. Si hay más zorros porque hay más conejos. Si los conejos, por lo que sea, tienen la misomatosis, pues disminuyen los zorros, ¿verdad? Y toda la población de todos los animales están equilibrados unos con otros, excepto el hombre. Hay uno que rompe todo, ¿no? Hay uno que rompe todo. Y estamos en los niveles de población actuales de millones, ¿no?, de personas, ¿no? Eso no lo ha tenido ninguna otra especie antes, ¿no? Lo veremos más adelante. La adaptación al medio ambiente, excepto el hombre también. Nosotros estamos creados, si nos quitásemos, si estuviésemos desnudos, nos tiritábamos de frío aquí. Nos tenemos que ir, ¿a dónde? Nos tenemos que ir a África, nos tenemos que ir al lago Turkana, a los lagos Victoria, al Edén, es decir, a Persia. Somos animales de calor. Y sin embargo, gracias a que somos inteligentes, nos hemos abrigado y hemos conquistado el Polo Norte, y hay esquimales, etc., ¿no? Independización progresiva del medio ambiente, perdón. Como los mamíferos pues ya pues no dependen de un huevo que hay que fecundarlo, etc., están dentro del interior, y el hombre llega a su culmen, como os he dicho, con el libre, incluso la libertad, ¿no? No hay especies, no hay fósiles monstruos, ¿no? Si hubiese mutaciones, nadie ha visto mutarse de tantos millones de especies, ¿no? Y no ha habido ninguna mutación, digamos, por lo menos en organismos superiores, ¿no? Y las especies, como digo, no hay pasos intermedios, como este, que son casos raros, ¿no?, sino que pasan de una a otra, ¿no? Hay apariciones súbitas, ¿no? Bueno, de las conclusiones de la paleontología es que ha habido un orden material, un orden de partida y un término, y al final surge el hombre, en todo ese proceso más o menos mecánico, que parece que lleva una dirección determinada, ¿no? La genética es otra de las ayudas y otra de las ciencias auxiliares de la paleoantropología. Yo no soy un genetista, pero todos comprendemos o todos sabemos que los genes son la unidad de herencia del padre y de la madre, y el genoma es el conjunto de genes de una especie. Si nosotros lo comparamos con los chimpancés, pues coincidimos muchísimo, es decir, estamos emparentados, y hasta con un mosquito, el ADN se nos parece al resto de los animales, ¿no? Las mutaciones son cambios en la cadena del ADN, que sobre todo se dan por duplicación de genes en ciertos segmentos, que se les llama calientes, dentro de la cadena de ADN. Y esas mutaciones suelen darse normalmente en cada especie en determinados tiempos. La frecuencia de las mutaciones suele ser para cada especie constante en el tiempo, ¿no? Entonces, el mecanismo que se da para la evolución material del cuerpo es a base de mutaciones, ¿no? Mutaciones que se dan cada cierto tiempo, ¿no? Hablar del ADN mitocondrial, el heredado por la madre, la mitad de los genes es de la madre, y todos estamos emparentados. Todos los hombres de la Tierra somos parientes, somos primos, lejanos, segundo, tercero, cuarto, quinto, lo que sea, ¿no? Y además todos procedemos, si vamos hacia atrás, mirando los huesos de nuestros antepasados, vemos que van disminuyendo, ¿no?, la herencia, y al final termina en ser una herencia de un grupito, o incluso de una sola mujer, la Eva mitocondrial, ¿no? Es decir, hace unos 150.000 años quizá, o 100.000 años quizá, todos procedíamos de una sola mujer o de un grupo de mujeres, o es decir, de un grupo pequeño. Ya veréis cómo la población de América se pudo establecer que venía de una tribu también, o de una familia solo. Bueno, cuando nosotros estudiamos los fósiles, sobre todo en el cuaternario, nos ayudamos de una serie de métodos de datación absoluta. Es decir, sabemos que los fósiles de Atapuerca pues tienen 800.000 años, tienen 400.000 años, y sin entrar en detalles, pues estas son algunas de las técnicas que utilizamos, ¿no? Uranio, torio, potasio, argón son isótopos. El radiocarbono, por ejemplo, el carbono 14 es el que más se utiliza, sirve para hasta 14.000 años, digo 30.000 años, pero más allá, ¿qué es lo que se necesita? Pues otro, etcétera, ¿no?
Bien, hay que tener un sano escepticismo en paleoantropología. Aquí sí que conviene ser bastante escéptico. ¿Por qué? Pues porque, claro, este tema de la evolución del hombre y del origen del hombre pues despierta muchas curiosidades. Al fin y al cabo, pues es el hombre, somos nosotros, ¿no? Y claro, luego está, pues, ¿por qué no decirlo?, la vanidad científica. Todo el mundo quiere decir una cosa y otra, encontramos una cosa y el otro dice la otra, y entonces hay polémica y nos gusta, salen los periódicos, ¿no? Entonces, bueno, hay 10.000 trabajos publicados sobre esto, ¿no? 10.000 trabajos relacionados con, pues eso, con la evolución humana, ¿no? Si el tema se supiera, pues ya se reduciría a uno solo, ¿no? Viene de ta, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Pues que hay pocos datos. Las especies son las que son. Antes de Atapuerca pues había una especie que no se conocía. ¿Quién no dice que dentro de un siglo pues se conozcan pues otras 5 más, ¿no? ¿Quién lo sabe, ¿no? Y luego se manejan con muy pocos datos, es decir, con huesos, con la industria lítica, es decir, con las herramientas que utilizaban, con el volumen cerebral. Bueno, quiero decir que estas son bastante objetivas, ¿no? Pero, ¿y las partes blandas que no se conservan? Es decir, el cerebro, por ejemplo, pensaban, hablaban, no se sabe. Es decir, entramos dentro de muchas hipótesis. Por ejemplo, dieta y crecimiento cerebral. Se ha dicho por paleontólogos muy famosos que la carne nos hizo más humanos. Es decir, que los que comen cereales, como los agricultores o las zonas agrícolas, ¿no?, del Neolítico, pues son bajitos, chaparritos, ¿no? Y sin embargo los que comen carne, los del norte de Europa, son altos, ¿no? Pero bueno, eso es verdad hasta cierto punto, porque estamos limitados pues, por nuestro código genético. Todo el mundo ha visto los negros que hay por Madrid, y son de 1,80 a 1,90 y prácticamente no comen. ¿Por qué? Porque ya está en su código genético ser altos. Y la especie humana no llegará a sobrepasar los 2,50 metros, aunque se hinche de carne y aunque haga gimnasia y haga lo que haga. Es decir, tenemos unas leyes, unos límites, ¿no? Entonces, eso no es así, ¿no? Es un error. Volumen cerebral y desarrollo técnico-cultural. Ahora veremos, si haremos un repaso de las especies, vemos que estos son millones de años, tiempo, este es 0, es decir, la actualidad, 4 millones de años, y vemos que efectivamente el cerebro pues va aumentando. El cerebro pues, tiene que ver con la inteligencia, puede que sí, ¿no? Pero si yo le digo a ustedes, mujeres, que son ustedes menos inteligentes que los hombres, pues el cerebro de las mujeres es más pequeño que el de los hombres, ¿no? Pues, ni hablar, ¿no? Pues tampoco esto es una relación totalmente directa. Parece ser que, bueno, puede que sí. Y además el hombre de Neandertal tenía mayor capacidad cerebral que nosotros y sin embargo no llegó a un conocimiento como nosotros. Después, la aparición del lenguaje. Eso es un tema importante, porque indica inteligencia. Y las suposiciones, pues son muchas suposiciones, esto es ya ciencia ficción. Es que el hombre de Neandertal tenía el hueso hioides que está aquí, y un conducto hipogloso donde va la lengua. Los que sean médicos pues sabrán que el desarrollo de la existencia de ese conducto hipogloso no es que el hombre hablase, sino que bueno, lo tenía tan desarrollado que es que movía mucho la lengua. Bueno, pues el 80% del trabajo que hace la lengua es para distribuir la comida durante la masticación, y no cuando habla. Entonces es posible que haya pues eso, homínidos, es decir, hombres primitivos, si queréis, que podrían hablar porque tenían las condiciones fonéticas. Sí, podían hablar, pero a lo mejor no tenían nada que decir. Bueno, ¿cómo es, digamos, vamos a hacer un repaso visual sobre todo de cómo eran las especies de homínidos. Partimos de nuestro pariente más cercano hace 6 millones de años, el último ape, ¿no? Ramidus, Artipithecus, del cual aparecieron los Australopithecus, que son los considerados los homínidos. Los apes, los monos, son cuadrúpedos, van a 4 patas, ¿no? Y sin embargo nosotros vamos a 2 patas, locomoción a 2 piernas, ¿no? Entonces, supone eso, que en cuestión de 1 millón de años se haya transformado, sobre todo a nivel anatómico, la pelvis, la columna vertebral de tal calibre, se necesitan tal cantidad de mutaciones
que no existe tiempo, que en 1 millón de años, al menos así dicen los matemáticos genetistas, no es posible que eso haya ocurrido. Parece que esas mutaciones han sido dirigidas, han sido condicionadas por algo misterioso que va dirigiendo aquello hacia un lado. El primer homínido es el Australopithecus, de los cuales todos en africanos tenemos diferentes especies, Antiopeocus, Paranthropus, Bonsai, los Paranthropus vienen después, perdón, los Australopithecus africanos, y son estos, bueno, este es nuestro congénere, todos vienen de África, el Australopithecus anamensis, un hombrecito que vivió de los 6 a 1,2 millones de años, ¿no? Vegetariano, un hombrecito de un poco más de 1 metro, de 30 pesos de kilo, de Tanzania, de Kenia, es donde han encontrado los restos. El Afarensis, bueno, hay una representación, o el Africanus, que está en Sudáfrica sobre todo, ya pues al tener facilidad y tener las manos libres, pues ya puede manejarse. Es la gran característica que tiene el hombre, que es hábil, que puede manejar las manos, las tiene libres, no las utiliza para andar, puede coger frutos, etc. Es habilidoso, aunque algunos no lo sean tanto, ¿no? Como este, donde ha caído bajo las zarpas de un leopardo, ¿no? El Paranthropus robustus, Paranthropus bonsai, también todos alrededor de los lagos de Victoria, de Omo, del Alto Nilo, ¿no? Y tenemos el Homo habilis. El Homo habilis, que también es africano y que se encuentra, se desarrolla, o vive, perdón, desde los 2,5 millones de años a 1,6 millones de años. Ya es un cuerpo mayor de 1,5 metros, 45 kilos, tiene una capacidad craneal de 650 centímetros cúbicos. Y bueno, el carácter distintivo, sobre todo, y por eso se le llama habilis, es porque fabrica instrumentos, porque hasta entonces los Australopithecus solamente los usaba, este los fabrica, pero solamente sabe tallarlos por una sola cara, por una sola cara. Esto nos habla de los tipos, o ya entramos en lo que es arqueología, los modos 1, 2, 3, 4, o si queréis los modos oldoveyense, achelense, nos quieren hablar de cómo es la industria que utilizaban los homínidos. Los homínidos, no hablamos de hombres todavía. Los homínidos utilizaban no solamente rocas, sino también palos, ramas, ¿no? Eran sobre todo carroñeros, iban allí donde había animales muertos, en las orillas de los lagos, después de los buitres, ¿no? Y ahí rompían los huesos, cogía el tuétano, etc. Los Australopithecus solamente cogían piedras y reventaban los huesos. Y aquí con estas formas cortantes pues los utilizaban, ¿no? Fijaros que cualquiera de estas especies tardó millones de años para darse cuenta de romper por el otro lado. Por el otro lado. Cualquiera de nosotros, y no quiero despreciar a nuestros orígenes, pues sería capaz de darse cuenta de estas cosas, ¿no? Esto es el modo 3, el achelense, es un hacha. Esto lo hizo el hombre de Neandertal. Aquí ya está cortado por los dos, con lo cual pues tiene más filo, y con este tamaño pues puede romper más fácilmente, si queréis pasarlo. Esto es de San Isidro, del yacimiento de aquí de Madrid. Bueno, aquí entramos en lo que es la evolución tecnológica, ¿no? Parece que ha habido una evolución tecnológica súper lenta, y teníamos que preguntarnos, ¿esto lo ha hecho el hombre por instinto o por inteligencia, por conocimiento, ¿no? Entonces, si nosotros vemos y comparamos los instrumentos que hacen las abejas, y no haciendo unos panales de cera hexagonales, y no han estudiado arquitectura, ¿verdad? Pero saben que esa es la geometría donde cubica más para meter la miel, ¿verdad? O los castores no han estudiado ingeniería de caminos, donde yo doy clase, y sin embargo hacen unas presas perfectas para poder pescar mejor, ¿no? Lo hacen por instinto, ya nacen así, nacen porque no están en su código genético que lo tienen que hacer. Entonces,
En nuestro caso es algo parecido, aunque también como los monos, ya veis que son imitadores, imitamonos, ¿no? De hecho, mi mono, el que tuve yo, pues imitaba lo que hacíamos nosotros. Y cuando veía que abríamos la jaula, dándole a la palanquita, él también lo hacía, ¿no? Y salía fuera. Y cuando era verano y hacía mucho calor y nosotros bebíamos a morro en el grifo, ¿no? Pues él también le dejábamos solo, se abría el grifo, porque sabía que después, al hacer así, salía el agua y bebía. Pero no era consciente de lo que hacía, porque nos inundó la casa 2 veces. Porque no la cerraba, no era responsable, no era consciente. Esa es la diferencia con el hombre. Sabe sus actos, sabe las consecuencias de sus actos, ¿no? Entonces, más bien parece que estas industrias, además, estas industrias están hechas todas sistemáticamente, igual que los hexágonos de la abeja son todos iguales, igual que los animales hacen todas las cosas iguales. Tú ves, pues, por ejemplo, el modo 3 de la Levallois, pues son todos cha, 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 cha. Es como si pones a la gente haciendo siempre lo mismo, ta, 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 ¿no? Luego observas, ves lo que hacen los demás, ¿no? Eran observadores, ¿no? Tenían mayor capacidad de aprendizaje que los monos, etcétera, ¿no? Pero eso no tiene que ver, eso no tiene por qué haber intencionalidad, No eran conscientes de lo que fabricaban, ¿no? No había intervención del pensamiento ni planificación. Bueno, y luego la evolución, ¿no? Cualquiera de nosotros nos daríamos cuenta que para coger esto, pues necesitamos esto, se nos ingenia, lo sabemos rápidamente, ¿no? Bien, vale, esto es más de lo mismo. Estamos después en el Homo ergaster, vamos yendo hacia la actualidad. Este homínido estuvo desde hace unos 8 millones de años hasta 200.000 años, ya tenía una estatura parecida a la nuestra, unos 70, 57 kilos de peso y sale, se ve que ya empieza a no importarle el ambiente, se maneja mejor y sale fuera, tiene mayor capacidad cerebral. Ya talla por las dos caras, la hacha que he pasado yo es de la chelense, por ejemplo, como esa que está utilizando. El Homo ergaster, que tenemos también en Atapuerca, por ejemplo, en el yacimiento de la Grandolina. Aquí tenemos la trinchera del antiguo ferrocarril y en los sedimentos de esos rellenos de paleodolinas, pues ahí están seguramente pues arrastrados por corrientes, pues diferentes, bueno, un yacimiento pues muy importante porque gran parte del registro fósil de los homínidos está ahí. El Homo heidelbergensis, que aparece a los 600.000 años y llega hasta los 200.000 años. Puede que después se encuentren dentro de poco, a lo mejor otro yacimiento y nos digan, pues ya son de hace 800.000 años, ¿no? Bueno, este tenía una estatura de 1,7 metros, 70 de kilo, era bastante atlético, y siguen de la chelense. Era cazador o carroñero, omnívoro, no tenía arte. Y luego tenemos el hombre de Neandertal, que aparece hace 350.000 años y llega hasta los 25.000 años. En el Polje de Zafarraya, en Granada, está el último vestigio de hombre de Neandertal, por ahora. Como el Homo sapiens es de hace unos 40.000 años aproximadamente, coincidimos con él, pues unos 10.000, 15.000 años aproximadamente. Era de unos 75, muy robusto, 80 de kilos, la capacidad cerebral es mayor que la nuestra, y tenía gran fortaleza. ¿Qué cultura tenía? Pues tenía del Paleolítico Medio, es decir, del Mousteriense, achelense, pero sin embargo al final, coincidiendo con el Homo sapiens, llega en parte al Paleolítico Superior y utiliza pues alguna lanza, pero de una manera, digamos, rudimentaria. Es un enigma, los rasgos morfológicos pues ya habéis visto, un poco pues cómo era, y bueno, usaba lanzas, pero no jabalinas, no sabía coser, pero utilizaba como manto las pieles como abrigo, no tiene arte, no habita en el fondo de las cavernas, siempre está en las entradas. Es característico de los animales, no sé si vosotros habéis entrado en cuevas, pero intentar que un perro, vuestro amigo perro, se meta en las cuevas, no se va a meter, les da pánico, retroceden. Es característica de los animales, excepto los murciélagos
y los osos de las cavernas, que lo utilizan, digamos, para invernar, solamente los hombres, gracias, no les da miedo la oscuridad, ¿no? No enterraban a los muertos, ha dicho muchas historias sobre este tema, y pues eran básicamente carnívoros, tenían una vida media de menos de 30 años, no conservaban alimentos, pasaban hambre, se ha visto en los dientes, ¿no? Y hablaban o no hablaban. Bueno, pues ahí está, ¿no? Probablemente no hablaban, ¿no? Aunque se comunicasen, ¿no? Es decir, coincidimos, como decía, unos 15.000 años, ¿no? Y sin embargo, pues parece ser que sí que ha habido mestizaje, poco, hablan de los pelirrojos, que proceden de, no lo digo por si hay alguno, ¿no? Y bueno, lo cual no quiere decir que no hubiera relaciones sexuales, porque yo también en mi mono notaba, y en los chimpancés, y se ve claro que, digamos, se excitan igual, ¿no? Si vienen a una mujer desnuda, etcétera, ¿no? Entonces, eso del coco, que viene el coco, el ogro, que te va a matar, etcétera, etcétera, ancestralmente puede venir de ahí, ¿no? En la Sagrada Escritura, incluso en la Biblia, se citan 2 veces. Dice, se citan 2 veces, es una curiosidad, es una conjetura que pudieran ser los neandertaleses. Pero teniendo en cuenta que estamos en los años de Abraham, 2.000, 3.000 años antes de Cristo, ya nos situamos en los 5.000, estamos cerca de los 15.000, a lo mejor hace llegó a los 10.000, alguien quedó, se acordó, el run run de la historia, lo puso, ¿no? Y dice, bueno, pues había gigantes sobre la tierra, dice la Biblia, ¿no? Que estaban dedicados a la guerra, y a esos no los eligió Dios, también dice la Biblia, ¿no? Bueno, aquí no existe disparidad entre desarrollo cerebral, es decir, una especie en principio no coaligada genéticamente, la nuestra, con menos tamaño cerebral, es más inteligente que el suyo, ¿no? Y su desaparición brusca está coincidiendo con la última glaciación. Parece que no fue capaz, ¿no?, de combatir el frío, es decir, no sabía, no manejaba bien el fuego, no se abrigaba, en realidad parece que es como un animal, ¿no? Cayó así. Bueno, y luego tenemos el Homo sapiens. Dentro del Homo sapiens podemos considerar el Homo sapiens idaltu antiguo, aparece en 160.000 años hasta los 40.000, y es del Paleolítico medio. Pero hace 40.000 años entra en el Paleolítico superior. Y ahora hablaremos del Paleolítico superior. Procede también, haciendo el rastro de los huesos hacia atrás, ven que los más antiguos están todos en África, ¿no? Esto es una auténtica revolución. Desde hace 40.000 años hemos encontrado, pues eso, arcos de flechas, ¿no? Lanzas. Vemos que se distribuye por todo el mundo. Qué interesante es el origen de los indios de América. Los indios de América, no sé si lo saben, si nos vamos a Tierra de Fuego, pues aquí encontramos que los restos más antiguos, pues a lo mejor, me lo voy a inventar, pues a lo mejor son de hace 3.000 o 4.000 años, ¿no? Y hasta la actualidad, porque llegaron hasta 1492, ¿no? Y subiendo para arriba encontramos, pues, fósiles, o sea, restos de óseos de edades cada vez más antiguas, ¿no? Pues a lo mejor 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 y hasta 15.000 allá arriba. Es decir, progresivamente los restos son más antiguos hacia arriba. Y entre los restos más antiguos de arriba están casi emparentados, ¿no? No ha habido mucha dispersión en la población. Se ha deducido que casi todos vienen de la misma población, o sea, de la misma tribu, de la misma familia. Algo parecido es a lo que pudo haber ocurrido con Adán y Eva, es decir, un cuello de botella. Imaginaos que ahora hay una hecatombe, se muere todo el mundo, ¿no? Y queda un grupito, y de ese grupito otra vez empieza la humanidad. O como en la época de Buffalo Bill, Buffalo Bill, en esa época se extinguieron todos los búfalos de Estados Unidos, excepto un grupito que se quedó en una granja, y a partir de ahí los que existen actualmente, que serán millones probablemente, o cientos de miles, otra vez, de unos poquitos. Entonces genéticamente venimos de unos poquitos, ¿no? Pues esto es lo que se ha podido deducir. Además, si se fijan, pues los sudamericanos son todos bastante parecidos entre ellos, son bastante parecidos, se les da muy bien el lenguaje, por ejemplo, hablan todos muy bien, mejor que nosotros, mejor que yo incluso, que no es fácil, no es difícil.
Mi hija se ríe, que está ahí. Y nos ha venido muy bien el descubrimiento de América, incluso genéticamente, porque nos hemos mezclado, ¿no? Bueno, nos han mezclado los hispanos, ¿no? Los anglosajones nos han mezclado, ¿no? Se han eliminado, más bien, ¿no? Pero nosotros nos hemos mezclado y eso ha venido muy bien a la raza, ¿no? Bueno, pues algo parecido, siguiendo el rastro, al final todo termina hace 40.000 años en África, ¿no? África. Bueno, entonces, aquí ya es una auténtica revolución, vemos que existe arte, tenemos cologantes, el hombre que ha hecho las pinturas de Altamira, del Paleolítico, es un hombre inteligente. A ver cualquiera de nosotros quién hace esto, ¿no? Hay un artista. No hacía falta que él escribiese, ya lo estaba expresando gráficamente. El lenguaje también es mediante el dibujo, ¿no? Entonces se vestía, enterraba a los muertos. ¿Por qué enterraba a los muertos? No los enterraba porque oliesen mal, pues los enterraba porque tenían un sentido de la trascendencia. Se ve que por derecho natural el hombre piensa, y lo ve evidente, por lo menos hasta nosotros, ahora se ha ofuscado, pero que, oye, ¿quién ha hecho esto? Hay un ser superior que ha puesto orden en todo ello, ¿no? Es decir, la existencia de Dios era casi de ley natural, ¿no? Entonces enterraban a los muertos porque había un más allá, pescaban, tenían redes de pescar, después vino la edad de los metales, cazaba, ¿no? La ganadería, ¿no? La ganadería, la agricultura, el lenguaje, la escritura, es decir, ha habido una transformación brutal desde hace 40.000 años hasta la actualidad. Y luego está la población. ¿Por qué antes no ha habido millones y millones de neandertalenses o millones y millones de hombres habilis? Porque vamos, de los que somos ahora y los que nos enterramos encontraríamos restos seguros. ¿Y por qué no hay de los otros? Porque era un animal, porque estaba dentro del equilibrio de la ecología del medio. Si había más depredadores, pues disminuía, lo que hemos dicho de los conejos. Y sin embargo nosotros somos independientes, podríamos decir, saltamos y nos multiplicamos muchísimo más, ¿no? Entonces se ve que en un momento dado el hombre pasa de naturaleza animal a naturaleza racional. Hay un chispa instantánea donde se le introduce la racionalidad. Y dentro de esa racionalidad pues hablamos pues, sobre todo el tema del alma. O dentro del alma, si ese concepto antiguo les chirría a algunos, pues vamos a hablar del amor, vamos a hablar de los sentimientos, de la inteligencia, del pensamiento, del lenguaje, de la consciencia de ser, ¿no? Etc. Esto es la industria del Paleolítico. La que más se conserva es la lítica, la de roca, pero también hay por supuesto, de marfil o de ramas que se pudren y no han llegado a nuestros días, ¿no? El lenguaje es muy interesante. Nos estamos prolongando mucho, sobre todo para ver si hay preguntas. Y es, pues, el lenguaje. La pregunta es, ¿cuándo empezó el hombre a hablar? La respuesta es, el hombre empezó a hablar cuando empezó a pensar, cuando tenía algo que decir. Los animales no hablan, se comunican. Hay peligro, viene un animal, tal, suena el pajarito, hace no sé qué, el delfín, tal, ¿no? Etcétera. Pero eso no es lenguaje, no se expresa los sentimientos, las abstracciones, las ideas, los conceptos, ¿no? Es distinto. Nosotros tenemos un cerebro, pero eso es una máquina, eso es un aparato. Cuando cogemos el teléfono, no habla el teléfono, hablamos nosotros. Ni el cerebro, que es el aparato ejecutor, ni la fonación, la garganta, es el lenguaje. Hay algo meta, más allá del pensamiento que está fuera, y que es un misterio, podríamos decir, aunque se busque mucho. El gen Fox, vale, el gen Fox, sin este gen no hay lenguaje, o se habla con mucha dificultad. Entonces, se decía que podía ser que el neandertal tuviese ese gen.
Digo que estos son enigmas, que todavía no lo sabemos. Bueno, entonces, lo que decíamos al principio, que ha habido una elevación al orden sobrenatural, que ese animal, y no pasa nada, y procedemos de un cuerpo procedente de origen homínido, pues ha evolucionado a base de mutaciones, pero en un momento dado y de manera instantánea se infundió el alma, ¿no? Y que esa alma procede de Dios y está acorde con la Biblia, ¿no? El orden de que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Bueno, negar la evolución de la materia, pues parece que es cerrarse a los descubrimientos de la ciencia, ¿no? No pasa nada, ¿no? No hay contraposición entre creación y evolución, parece que es el mecanismo que se ha elegido, ¿no? Y bueno, hay que pensar que hay un camino corto, que ese camino más corto es la dirección providencial de Dios, ¿no? Y bueno, esto de una nueva alma, pues es una nueva creación, y de hecho, pues Ratzinger hablaba del nuevo hombre dentro de este lenguaje evolutivo, de cómo la redención de Cristo, con la gracia de Dios, nos ha hecho también una especie de otro nuevo hombre, un salto más, ¿no? Antes no había tanta misericordia entre nosotros, no había tanto amor, ¿no? Aunque parece mentira, ¿no? Aunque parece que, ¿no? Bueno, y luego también de todo esto tenemos que destacar, pues eso, que no todo es ciencia, sino que también es interesante la filosofía y teología. A veces la gente menos contaminada de ciertas ideas, pues es la gente que tiene más claras las cosas, ¿no? Precisamente por el sentido común, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a dos enamorados? No, es que tú y yo tenemos una relación química, anda, venga, ¿no? Tú y yo nos atraemos y ¿no? Estamos enamorados, pero no porque haya ahí dentro una especie de reacciones, ¿no? Químicas, ¿no? Bueno, entonces la imagen de Dios, como digo, no es tanto la inteligencia, sino la capacidad de amar. Y la capacidad de amar, del sacrificio, la entrega, no solamente el sentimiento, ¿no? El hombre es hombre en tanto está con Dios. Un animal no necesita a Dios para ser lo que es un animal. Lo que verdaderamente nos hace humanos es el amor, ¿no? Es el amor, es decir, Dios, que es la suprema bondad. Y bueno, también la Biblia, incluso, aunque no hay que tomársela literalmente, pero dice cosas muy sugerentes, ¿no? Eso de primer día, segundo día, parece cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, podría pensarse, ¿no? Y que el hombre está formado con el limo de la tierra y de hecho vamos a ser polvo, nos está diciendo que somos tierra, ¿no? En el fondo, ¿no? Y bueno, pues nada más. Y yo no sé si tenéis alguna pregunta, esto es un poco resumido y yo no sé si podré responder todo, claro, Sí. Sí, tengo una pregunta. Y es, hubo un momento en el que el Homo sapiens, Sí. que era todavía animal, Sí. pues de repente pues, hubo una chispa y entonces Sí. se convirtió, Sí. pues quizás una pareja, Sí. en, pues, Sí. tenían alma, ¿no? Sí. Entonces, ya eran seres humanos. Vamos a suponer que sí. Vale. Entonces, ¿esto cómo encaja con el paraíso? Es decir, con que Adán y Eva inicialmente estaban en un paraíso. Sí, no lo sé, el paraíso nos lo concibe, hay que pensar que el paraíso, pues la tierra era, es decir, ahora mismo tenemos problemas con el medio ambiente, ¿no? Pero esos problemas de medio ambiente, pues eso, porque no somos limitados, no tenemos la ciencia y la tecnología todavía, no tanto por superpoblación, me estoy yendo por las ramas, pero al final voy a ir ahí. No es tanto por la superpoblación, sino porque existe el pecado, en el sentido de pues gente egoísta, ¿no? Somos todos egoístas, más ambiciosos, ¿no? Queremos todo, entonces pues al final es eso, ¿no? Se ve que Dios creó al hombre en un equilibrio perfecto con la naturaleza. Es decir, ese ecologismo al cual querríamos llegar, pero verdadero, el que defiende la vida y no el aborto, ¿no? Pues ese ecologismo ya estaba en los planes de Dios. Se fastidiaron por el pecado original, ¿no? Otro misterio, tal, pero efectivamente entonces estaba el hombre equilibrado con la naturaleza. No habría problemas. Eso era el paraíso.
El paraíso, eso es el paraíso. El paraíso es este jardín que Dios nos ha dado. Nosotros tenemos la capacidad creadora también, ¿eh? Y tenemos que ser también optimistas, porque el hombre tiene también una gran potencialidad de bondad. Nos tira para abajo las cosas malas, pero también para arriba tenemos muchas cosas buenas. Si veis las 10 películas más leídas, vistas en el mundo, pues ninguna es pornográfica, ¿eh? Son todas las películas, pues eso, de la... ¿Cómo se llama? La de los 7 hermanos estos. Sonrisas y lágrimas, etcétera, etcétera. Es decir, en el fondo, el hombre tiende a la bondad, tiende a la belleza, ¿eh? Nos han creado así y seremos más felices si somos así, ¿no? Yo quería preguntar, la ciencia dice algo de... Bueno, has dicho algo, pero no sé si es esto, que procedemos de una... O sea, está demostrado o se cree... De una pareja. De una pareja o de varias... sola, o una... Bueno, eso entra en conflicto con el pecado original, ¿verdad? Está, digamos, en el tema sin resolver todavía, en el sentido de... Puede ser que el pecado original... Genéticamente, porque has hablado del ADN... Sí, procedemos, parece ser, de un cuello de botella, ¿no? De un pequeño grupo. No se sabe si de una pareja o varias, etcétera. Y a lo mejor nunca lo sabremos. Ni encontraremos la tumba de Adán y Eva. Algunas pruebas, ¿no? Científicas. Sí, el ADN mitocondrial, claro. El ADN de las mujeres, ¿no? Se puede ver que a medida que vamos yendo hacia huesos más antiguos, pues van disminuyendo las herencias. Y al final vemos que es que, oye, que esto viene de muy poco, ya estamos en 100 individuos, ¿no? Estamos en 40.000 años y para atrás solamente hay 100 individuos, ¿no? Es eso. Lo del pecado original es una forma que en la Biblia, pienso, vamos, es una forma de expresar, digamos, la ruptura del hombre con ese equilibrio que Dios había creado. Es el pecado, efectivamente, el separarse de Dios, el romper esa amistad con Él y romper digamos, ese equilibrio en el que Dios le había colocado al hombre, ¿no? Sí. Al final es misterio, ¿no? Por eso tenemos que aplicar la fe, ¿no? Muy bien. Sobre el idioma... ¿Sobre él? Sobre el idioma que... El idioma, el lenguaje. Sí, que a mí me han contado Sí. que era como que el hombre se iba comunicando a base de gestos y a veces con ruidos. Sí. Y a partir de esos ruidos, pues fueron creando palabras y al final... Sí, probablemente. Pero si tú coges... Sí, probablemente. Es decir, el desarrollo... Nosotros nos ayudamos mucho porque ya tenemos un lenguaje y os ayudamos a que vosotros pues habléis bien. Si cogemos un niño de Cromañón de hace 40.000 años y lo traemos aquí, pues estudiará contigo y sabrá igual que tú. Y si tú te llevamos hace 40.000 años... pues tendrás las dificultades y no sabrás ni escribir. Y a lo mejor sabrás leer, pues como los lenguajes del húngaro o lenguajes arcaicos, ¿no? Que son de pocas palabras y poco desarrollados. Ya se ve. Hay uno que siempre se dice en todos los lenguajes. ¿Sabes cuál es? Mamá. En húngaro, en vasco, en todos. A mí me ha gustado mucho tu exposición, sobre todo cuando has tocado toda la parte científica y nos has dado datos, que eso es importante. Yo creo que en el ser humano hay distintas dimensiones de buscar la verdad. Está la ciencia con su carácter demostrativo, está la explicación filosófica, está la expresión mítica. Creo que todas son constitutivas del ser humano. Muchas veces en nuestra experiencia religiosa parece que tenemos una batalla vieja de la Iglesia de estar en contra de la ciencia. Yo creo que precisamente Ratzinger, el Papa Francisco, están insistiendo constantemente en la necesidad de verdad con ciencia. Es decir, no son enemigas. La ciencia nos ayuda a entender desde otra dimensión y todas son perfectamente compatibles. Entonces, me encanta el aporte científico porque es absolutamente necesario y si no seríamos... Claro, porque estamos en el siglo XX y somos universitarios y no tenemos la fe del lechero y nos necesitamos más. También estés defendiendo esa idea del hombre es un ser espiritual
etcétera, y en ese sentido me ha gustado mucho todo. Pues muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hay alguna cosa más o queréis preguntar algo más. Pues si nadie más nos dice. Sí, bueno, ahondar en lo mismo que ha dicho. O sea, agradecemos enormemente la exposición porque ha sido de una claridad meridiana, ¿no? O sea, a veces, no sé, las informaciones que a uno le llegan pues, en el mundo de la prensa... No, hay que ser optimista. O sea, no, sí. Es que los medios de comunicación están muy teledirigidos. Sí, ¿no? Y ocultamente teledirigidos, ¿no? Pero no, pues se puede decir que, excepto en 4 casos, el mundo... Lo que pasa es que tenemos grandes científicos, pero grandes ignorantes en muchas cosas, ¿no? Entonces, dicen, mira tú, cállate, solamente dedícate a la paleontología y dedícate a la paleontología, no hables de lo que no sabes, ¿no? Porque ya de ahí sacas, ese es el cientifismo. No, porque éramos así, ¿tú qué sabes? ¿No? Eso son imaginaciones tuyas, ya no estás aplicando, atrévete a publicarlo, ¿no? Bueno, lo publican en cosas divulgativas, ¿no? Pero vamos, digamos que en el mundo serio, en el mundo serio hay muy poca... Bueno, los científicos son, yo creo, pues el reflejo de la sociedad. Si hay mucho agnóstico, pues también habrá mucho agnóstico, ¿no? Pero los grandes científicos, muchos de ellos han sido creyentes, clarísimo. Y no hay ninguna objeción, digamos, seria, ni siquiera... El tema de la evolución quizás sea el más peleón, ¿no? Pero ya veis, con un poco de sentido común se rompen las cosas, yo creo, Es que no hay que estar acomplejados para nada, La ciencia no anula la fe. Para nada, nunca. Son dos verdades. Sí, al revés, los honrados, incluso las personas ateas, pues ven que hay algo detrás de todo, ¿no? Y sobre todo es la racionalidad, que todo está hecho y pensado con leyes. Que Dios es muy racional. Y nosotros somos racionales. Por eso somos semejantes a Él. Incluso hasta los milagros. Yo sé que muchos de vosotros sois creyentes fervorosos y si miráis hasta los milagros, a lo mejor me estoy pasando en eso, ¿no? No sé si es a lo mejor un error teológico. El niño de San Isidro que se cayó al pozo, ¿no? Y luego pues subió el nivel y le trajo. Bueno, eso se llama en geología las variaciones de niveles hidrostáticos ante terremotos. Cuando hay un terremoto, se secan los manantiales, se alteran, suben y bajan los niveles freáticos. Pues a lo mejor Dios dio, vamos a crear un pequeño terremoto y sube, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, o Moisés, ¿en dónde está el agua que brotaba y tal? Bueno, puede hacer lo que le da la gana a Dios, ¿no? Pero también es otra alteración típica de los terremotos, ¿no? Vamos, se me está ocurriendo, ¿no? Es decir, bueno, pero eso ya son suposiciones, ¿no? Bueno, a ver. Que también sobre lo que han dicho de que la ciencia no anula la fe, que antes al principio, en la primera viñeta creo que era... ¿En la primera? Viñeta creo que era, ponía que una verdad no anulaba eso, otra. Claro. Y que por ejemplo, los que piensan en la ciencia, por así decirlo, pues dicen... no, la fe no tiene sentido porque 2 meteoritos se chocaron, entonces fue el Big Bang. Pero también la fe dice que Dios hizo que el Big Bang estuviera. Así es. Incluso a lo mejor está planificado para que el fin del mundo sea dentro de tal, no sé qué. Claro que sí. Lo tiene todo. Muy bien. Yo creo que se merece un aplauso, ¿no? Muy bien, pues nada, muchas gracias.